La vida del satanista, según mi percepción, es una vida normal, entendiendo lo que es normal. ¿Y qué puede ser eso? Seguramente viene la inquietud. ¿Qué puede ser una persona normal? ¿Quién es una persona normal? Una persona normal es aquella que es consciente. Una persona normal es aquella que tiene orden en su vida. Una persona normal es aquella que sabe lo que quiere. Una persona normal es la que sabe dónde está parado y sabe hacia dónde va. Una persona normal es la que se conoce a sí misma y conoce el respeto hacia su persona y el respeto hacia los demás. Dentro de Voz de Lucifer, tengo tres principios que promuevo entre aquellas personas que son parte de este movimiento. Primero, el primer principio es: gano siempre, aunque los demás piensen lo contrario. El segundo principio es: escucho más de lo que hago. Tercer principio: tengo la capacidad intelectual y espiritual para resolver cualquier problema que se me presente. El satanismo, desde la visión que entiendo, rompe con lo tradicional respecto al mismo. Sabemos que la filosofía satanista está enfocada en tener ciertas características, casi todas enfocadas al mal, según la percepción de algunas personas. Otras características, muy pocas por cierto, le dan a algunos personajes entendidos en el tema, diciendo que el satanista es una persona muy culta, muy educada, en fin. Y sí, hay distintas posturas y prefiero esa postura o esa imagen del satanista culto, del satanista educado, del satanista que tiene conciencia, que estudia, que lee, que se prepara, en fin. Esa imagen es muy romántica. Entonces, si vemos ambas posturas, pues tenemos la postura romántica del satanismo y tenemos la postura bélica, la postura nociva, la postura llena de maldad que personajes en el medio cristiano o similares se han encargado de promover. Entonces, a mí, dentro de la visión que tengo, pues me parecieron que esos extremos en cuestión de romanticismo y en cuestión de falsa información, pues no me convenían. Para romper con esa imagen o romper con esa visión, pues me interesa más promover el satanismo desde una visión consciente, en este caso satanismo consciente, en el cual entendemos que sí, puede haber personas en el satanismo que sean muy cultas, personas en este camino que puedan tener una visión de la vida bastante saludable, pero también hay personas que tienen una visión bastante nociva, una visión extremista, una visión relacionada con un satanismo cruel, un satanismo que puede influir en el bienestar de los demás o en el libre albedrío o en la libertad de los demás. El satanismo con el que romantizan algunos, que no digo que no exista, es verdad que hay satanistas que son muy cultos, hay satanistas que son muy ordenados, muy equilibrados, que tienen una visión de la vida muy constructiva. Pero en este sentido, lamentablemente son pocos los que tienen esa visión. Si habláramos del satanismo en su esencia natural y nos apegáramos al concepto de rebeldía, de adversario, de opositor, ese sería el modelo idóneo de satanista. El satanista culto, el satanista educado, el satanista que sabe lo que quiere, el satanista que tiene los pies bien puestos en la tierra. Ese sería el modelo idóneo. Pero no es así. La falsa información, la visión muy corta sobre el mismo, los intereses de algunos personajes que se ostentan como líderes en este camino generan una cultura falsa de lo que esto conlleva. La vida del satanista, según mi percepción, es una vida normal, entendiendo lo que es normal. ¿Y qué puede ser esto? Seguramente viene la inquietud. ¿Qué puede ser una persona normal? ¿Quién es una persona normal? Una persona normal es aquella que es consciente. Una persona normal es aquella que tiene orden en su vida. Una persona normal es aquella que sabe lo que quiere. Una persona normal es la que sabe dónde está parado y sabe hacia dónde va. Una persona normal es la que se conoce a sí misma y conoce el respeto hacia su persona y el respeto hacia los demás, entre otras cosas. Si hablamos de una persona normal, dentro de las características que les acabo de compartir, ¿cuántas personas normales conoces? No. Lo normal que algunas personas pueden llegar a entender son los pensamientos desequilibrados que tenemos. Ese no es un comportamiento normal. Que la mayoría de la gente piense así no es justificación para decir que es un comportamiento normal. Porque la esencia de los seres humanos
según la visión que tengo y la visión que comparto desde voz de Lucifer, nada tiene que ver con las conductas extremistas, conducta de personas que no tienen estabilidad en sus emociones. No tiene nada que ver con ese comportamiento normal de gente violenta, de gente bélica. Eso no es normal. Una persona o un satanista que tiene una idea normal de la vida y que vive una vida normal es aquella persona que vive en equilibrio. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. Si como satanista pretendo llevar un estilo de vida acorde a mis intenciones, entonces debo definir cuáles son mis intenciones. Debo definir qué es lo que soy, qué tengo, cuáles son mis habilidades. Debo conocerme a mí mismo para llevar una vida normal. Después de que me conozco, llevo una vida normal. Cuando no me conozco, cuando no tengo control de mí, cuando soy una persona impulsiva, cuando tiendo a los extremos a nivel emocional, entonces no soy normal porque no tengo control de mí. Y si no tengo control de mí, no tengo esencia propia, no tengo personalidad, no tengo identidad. Entonces no estaré viviendo una vida normal. Y digo normal porque la esencia del ser humano está muy apegado a aquello que entendemos como Dios. Creo en ese ser humano con una mentalidad deífica o con una energía o una esencia deífica, pero lamentablemente muchos estamos desconectados de esa realidad. Muchos estamos desconectados de lo que somos y estamos comportándonos de manera normal. Es anormal tener celos. No estoy de acuerdo con que digamos es normal, no, es anormal, porque entonces no estamos explotando nuestra verdadera esencia. Es anormal vivir con necesidades, con sentimientos de carencias, eso es anormal, porque un ser humano sabe que lo único que si tiene todo lo necesario para vivir, lo demás es extra, no es una necesidad. Las necesidades dentro de la visión que tengo como satanista, las necesidades que se pueden presentar en mi entorno: necesito dormir, necesito comer, necesito respirar, necesito situaciones similares. Pero no necesito lo que está allá afuera, llámese opiniones, llámese temas materiales, llámese situaciones o eventos. En la vida de un satanista, según la visión de Lucifer, desde el momento que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, ya entramos en un proceso de vida normal. La gente que no sabe ni lo que quiere, la gente que se despierta esperando a ver a dónde la lleva el viento, esa gente o ese tipo de personas están viviendo una vida completamente anormal. Una vida que no les favorece, una vida que nada tiene que ver con su verdadera esencia, con su potencial. Y aquel que se desconoce a sí mismo no puede vivir una vida normal. Las personas que no han conectado con su poder interior, las personas que no han entendido cuál es su rol o función en esta vida, están viviendo una vida anormal. En todas las culturas, llámese como se llame, hay cierta similitud, mucha, entre la creación de los seres humanos y la esencia de los seres humanos. Y todos hablan de seres humanos semejantes a los dioses. Llámese semejantes, llámese iguales, llámale como quieras. Pero sí o sí, en todos los mitos sobre la creación humana, o en la mayoría me atrevo a decir, vamos a encontrar que todos tenemos esa esencia deífica. Fuimos hechos similares a tal o cual personaje, entiéndase, divinidad. Y si el ser humano tiene esa noción, tiene esa esencia, ¿por qué vive de manera normal? Entonces, en la vida de un satanista, según mi percepción, un satanista debe de vivir una vida normal, apoyada en el conocimiento a sí mismo, apoyada en su realidad, apoyada en sus objetivos, apoyada en saber que tiene más de lo que necesita para vivir. A partir de ahí, todo es ganancia. Pero no es normal que tengamos una sociedad, que tengamos un mundo en conflicto. No es normal que estemos en divisiones. No es normal que veamos a otras personas y los veamos como inferiores. Eso no es normal. Sabemos por ahí que el personaje famoso, escritor de la Biblia satánica, habla de que nosotros somos dioses. Dice, es mentira que el satanista no crea en Dios. El satanista cree en Dios como una figura impersonal, etcétera, etcétera. Pero también dice que cada ser humano, en este caso cada satanista, es su propio Dios. Y si un satanista es su propio Dios, ¿cuál sería la definición o cuál sería la intención o cuál sería la vibración, cuál sería el nivel de conciencia de ese Dios? Si tú eres un Dios, ¿cuál es tu nivel de conciencia?
¿Cuál es tu nivel respecto a esa realidad que estás viviendo? Si queremos indagar la vida de un satanista, tenemos que identificar rápidamente que es una persona que vive en orden a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual, etc. Y supongamos que el orden no es perfecto, pero está en ese camino. Ahí está y se mantiene firme. Esa es la vida de un satanista. Un satanista sabe lo que quiere, sabe a dónde va y conoce su potencial, conoce sus herramientas para saber a dónde va. Un satanista que no se conoce a sí mismo, yo no le puedo decir que no es satanista. A mí no me corresponde decir quién es o quién no es, pero sí puedo opinar. Y yo opino que un satanista que no se conoce a sí mismo está muy lejos de ostentar tal calificativo respecto a la esencia de lo que considero que es el verdadero satanista. Un satanista es una persona normal, que lo mismo se levanta por las mañanas al igual que todos los seres humanos, trabaja, come, duerme, convive con otras personas, sonríe, se llega a poner triste, llora, ama, es feliz como cualquier persona normal. La gente que no es feliz, y esto no pretendo ser ofensivo con nadie, la gente que no es feliz no es una persona normal. La gente normal es feliz porque ya entiende su proceso normal, natural. Y nosotros, nuestra tendencia original es hacia la evolución espiritual, evolución personal, evolución en el plano terrenal, evolución a nivel espiritual, evolución a nivel de conciencia. Entonces una persona que vive la vida normal, entiéndase satanista, entiéndase luciferino, por supuesto, no utilizo el término mucho de luciferino, pero van de la mano, van de la mano. No es que uno sea mejor que el otro, es que son procesos que se tienen que integrar, el satanismo y el luciferismo. Me interesa en esta ocasión hablar de la vida del satanista. ¿Cómo es el día a día de un satanista? Muy simple. Más allá de las actividades que cada persona puede tener respecto a lo que hace o no hace en actividad personal, en actividad de cuestión de tener sus recursos, finanzas, negocio, trabajo, más allá de eso, cualquier satanista que vive de manera normal está en constante evolución, constante, creciendo, siendo una mejor versión de sí mismo día a día. Eso es lo que considero como un satanista normal. Un satanista normal que pudiéramos quitar la palabra satanista y decir una persona normal, un ser humano normal. Está en esa conciencia, en una conciencia terrenal y una conciencia espiritual, en una realidad que realmente le haga bien, que le ayude a potenciar lo mejor de sí. Un satanista en su día normal lo vive de una manera armoniosa. Y esto no significa que hay tema de santurronería ni cristianismo disfrazado. La armonía, el orden, vivir en paz, no depende de ninguna religión. No es exclusivo de alguna creencia en específico. Y les aseguro que conozco muchos cristianos que lo que menos tienen es paz, lo que menos tienen es armonía. Entonces, tener esa etiqueta de cristianos no les da o no les garantiza una vida mejor. Si no les garantiza una vida mejor aquí en este plano, se necesita ser muy iluso, y lo digo respetuosamente para las creencias de quien piensa así, pero se ocupa ser muy iluso para creer que van a tener una mejor vida en otro plano, en un plano que ni conocen. El satanista no vive de promesas, el satanista no vive de ilusiones, no está fantaseando con una realidad que tal vez está muy lejos de sí, o incluso tal vez puede existir esa realidad, tal vez sí, y hablando de esta realidad la podemos describir como Jerusalén, la nueva Jerusalén, se puede describir como la vida eterna, se puede describir como, ya sabes, calles de oro y mar de cristal. Bueno, puede ser que sí, pero no hay evidencia de ello. Y si hay algo que se debe resolver, algo que se debe atender de manera inmediata, es aquí y ahora en este plano. Aquí. Y si no entendemos esto, entonces no estamos viviendo una vida normal. La vida normal del satanista es cuando se enfoca, sin que esto genere paranoia, se enfoca en su bienestar, en su tranquilidad. En eso se enfoca. Esa es la vida normal del satanista. Sí, puede ser, entre ese proceso puede ser que le guste leer, que le guste analizar documentales, que le guste informarse de algún tema en específico, puede ser. Porque hay un concepto romántico que dice, no, es que el satanista lee mucho, el satanista es una persona muy estudiada. No tiene que ser muy estudiado, pero sí me atrevo a decir
que un satanista debería ser una persona consciente, una persona que sabe lo que quiere, una persona que conoce su potencial, que conoce su fortaleza. Así es como identifico a un verdadero satanista. Deben ser muchas las interrogantes que hay respecto al satanismo, muchas. Hay personas que escuchan hablar o leen la palabra satán o satanista y se alejan. Simplemente no quieren ver esa información. No quieren ver, ¿por qué? Porque les da miedo encontrarle sentido a esa realidad o a la filosofía del satanismo. Siempre y cuando esta filosofía no tenga nada que ver con pensamientos extremistas, ya sea pensamientos extremistas que bajan nuestra energía con cuestiones de resentimiento, odio, venganza, detalles como esos que al final de cuentas son extremistas y bajan nuestra energía. Nadie se hace fuerte teniendo odio en su corazón. Nadie se hace fuerte pensando en la venganza, nadie. Al contrario, baja la energía de cualquier persona que tenga estos pensamientos. Y cualquiera que me esté escuchando y que sepa o que tenga noción de que su vida no es igual después de que albergó estos pensamientos en su cerebro, pensamientos de tristeza, odio, venganza, me va a entender. Y seguramente va a inquietarse para cambiar su forma de pensar. El satanista no debería estar pensando en eso. El satanista tiene objetivos más claros, más firmes, objetivos más puntuales en los cuales se va a enfocar para crear una realidad distinta. Así veo el satanismo, así lo entiendo. Y yo sé que hay muchos satanistas que están muy lejos de la percepción que tengo. Soy el fundador de Voz de Lucifer Templo. Soy el fundador del Templo Voz de Lucifer, un organismo que está dedicado a crear conciencia, a hablar de satanismo consciente, entendiendo que el satanismo es nuestra función en el plano terrenal y el luciferismo nuestra función o nuestro objetivo en el plano espiritual. Así lo veo. Así me gusta experimentar esto. Soy un satanista porque es parte de mi camino. Soy luciferino, ¿por qué? Porque esta es mi visión, porque dentro de mi realidad yo me veo a mí mismo como un portador de luz y puedo ser Lucifer a nivel de conciencia. Mi conciencia puede ser enfocada, no lo sé todo, pero mi conciencia puede ser enfocada sin problema a sentirme portador de luz, a sentirme una persona con una responsabilidad de crear o revivir esta ideología del satanismo de una manera consciente. A mí no me interesan los extremos, ni el extremo que se vuelve muy bélico o el extremo que habla de que el satanismo todo es color de rosas. No sé, yo me imagino que esas personas que piensan que el satanismo todo es bonito, que las personas son súper cultas, súper elegantes, súper refinadas, han de creer que también los satanistas cagan bombones. Obviamente no va por ahí. El satanismo es un trabajo interno, un trabajo intelectual. Es hacerle frente a la realidad, hacerle frente de una visión muy saludable, sabiendo que tenemos las herramientas para enfrentar cualquier situación que se nos presenta. Dentro de Voz de Lucifer, tengo 3 principios que promuevo entre aquellas personas que son parte de este movimiento. Primero, el primer principio es: gano siempre, aunque los demás piensen lo contrario. Significa que no me afecta lo que digan los demás. Y pase lo que pase, aunque el escenario se vea muy cruel, aunque el escenario se vea muy drástico, el escenario se vea muy en contra de mi persona, yo estoy seguro, tengo la firmeza de que estoy ganando, de que ese momento difícil, llámese como se llame, no define mi realidad. Al contrario, es un proceso más o es parte de ese momento en el cual voy a evolucionar. Aún de la adversidad se aprende. Aún en la adversidad ganamos. Segundo principio, porque aquí no tenemos mandamientos. En la vida de un satanista, con la visión de Voz de Lucifer, no hay mandamientos. Los mandamientos son para personas que tienen esa mentalidad de sumisión, que les gusta que las manden. En lo personal no me gusta que me manden, por eso no le doy órdenes a nadie, no mando a nadie. No tengo mandamientos. Dentro de Voz de Lucifer no tiene mandamientos, tiene principios. Y el segundo principio es fundamental para satanistas y no satanistas. El segundo principio es: escucho más de lo que hago. Puede ser que romantizamos con ello, pero ahí ya queda en la conciencia de cada persona.
queda en la conciencia de cada individuo que diga, ¿realmente estoy pensando más de lo que hablo? ¿O simplemente me estoy escudando en una etiqueta que me identifica como tal, pero mi vida es una farsa? Puede ser que digan eso. Puede ser que haya personas que digan eso. O estén conscientes de tal y no lo acepten. ¿Qué es esto para ti? Para ti que te gusta el satanismo, ¿qué es? ¿Una realidad? ¿Una moda? ¿Solo quieres experimentar? ¿Qué es para ti? Escucho más de lo que hablo. Y la primera persona o la primera línea para escuchar eres a ti mismo o a ti misma. Eso es lo primero. ¿Lo estás haciendo? Si no lo haces, seguramente tampoco escuchas a los demás. No tienes ese tiempo para escuchar a los demás y tal vez entras en ese grupo de personas que somos muy impulsivas y con la tendencia a reaccionar antes de preguntar, antes de analizar o averiguar. Tercer principio. Tengo la capacidad intelectual y espiritual para resolver cualquier problema que se me presente. Cualquier problema. Y en este proceso de identificar que tenemos todas las herramientas a nivel de enseñanza, a nivel de respuestas, a nivel de acción, a nivel de todo lo que se nos presente, puede ser un poco complicado para algunas personas aceptarlo. Y tal vez les es complicado porque quieren respuestas en este momento para todo. No es así. Cuando tienes este pensamiento de saber que tienes la respuesta o tienes la capacidad de hacer de frente a cualquier situación que se te presente, ya sea con tu inteligencia o con tu espiritualidad, cuando tienes conciencia de esto, entonces vives la vida distinta. Ya no estás preocupado por tener respuestas en el momento, simplemente dejas que fluya. Y cuando necesites las respuestas, cuando necesites tomar acción, cuando necesites hacer algo en específico, esa programación que ya tienes va a salir a flote. Tengo la capacidad intelectual y espiritual para resolver cualquier problema que se me presente. Para algunas personas puede ser algo absurdo porque decimos, bueno, es que yo no estudié, no leí. No necesitas todo eso para la vida. Es importante, por supuesto, pero no lo es todo. No lo es todo. Solamente quédate con estos tres principios. Interiorízalos si así es tu deseo. Y estoy seguro que van a ser un gran beneficio en ti. Primero, nuevamente, el primero es, gano siempre que los demás piensen lo contrario. El segundo, escucho más de lo que hablo. El tercero, tengo la capacidad intelectual y espiritual para resolver cualquier problema que se me presente. Cualquier problema. Así es como manejo el satanismo. Así es mi visión de la vida de un satanista. Que también come, que también duerme, que también tiene bajones emocionales. Ojo, tener un bajón emocional no es una excusa para justificar que sean repetitivos estos bajones. A todos nos pasa en algún momento de la vida. Y si tus bajones emocionales son muy frecuentes, pues obviamente tienes que ver a un especialista de salud mental, porque algo no anda bien en ti. Pero cualquier persona normal en algún momento va a tener algún bajón emocional porque estamos expuestos a eso. Pero esos bajones emocionales no pueden durar, desde mi entendimiento, no deberían durar más de una hora. Cuando llega un bajón emocional, nos tranquilizamos, observamos la situación, creamos una acción en específico y vamos a ella. Así lo entiendo, así me gusta enseñarlo, así me gusta proponer esto dentro del movimiento del cual soy fundador, Voz de Lucifer. Y para mí, Voz de Lucifer es una extensión de mi ser, porque tengo la oportunidad de conectar con otras personas afines a mis pensamientos, afines a mi ideología, y la energía que se comparte es hermosa. Nunca perdemos nuestra individualidad porque mis decisiones son mías, no están basadas en la opinión de otras personas. Cualquier persona que reacciona a la opinión de otras personas, ya sea a favor o en contra, y se excita ante el tema, pues no ha entendido mucho todavía. Todavía no. Son tres principios, los cuales en este camino nos van a generar una experiencia distinta, pero todas complementarias. Gano siempre que los demás piensen lo contrario, le da tranquilidad a mi ego, para que mi ego no se exalte.
Sí, yo sé que algunos van a decir, oye, ¿y el satanismo, espiritualidad? ¿Qué tiene que ver el ego? Claro que tiene que ver. El problema es cuando el ego nos domina, cuando el ego tiene preeminencia sobre nuestros pensamientos. Pero para mí el ego es una herramienta para protegerme. Y si alguien de pronto, en un escenario, una persona o una situación, me hace creer que perdí, posiblemente no voy a utilizar ese potencial que está en mi ego para protegerme de esas opiniones. En cambio, yo tengo bien claro, en mi vida como satanista, tengo bien claro que gano siempre que los demás piensen lo contrario. Y no me salgo de ahí. Mi ego está tranquilo. Mi conciencia está bien firme en el objetivo. No hay otra respuesta para eso más que ser un ganador. Soy un ganador, soy persona exitosa. Pero el éxito no ha llegado de la nada. Para el éxito he tenido que plantarme bien frente a la vida. Para el éxito he tenido que hacerle frente a la realidad. Me costó muchas lágrimas, mucho dolor, mucha sangre. Y aquí estoy. Porque soy una persona exitosa. Y en este proceso de éxito aprendí a escuchar más de lo que hablo. Aprendí a ver más allá de las palabras. A ver más allá de una acción. A ver por qué lo hizo, por qué pasó. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Haciendo división como satanista, y esto lo promuevo a la gente que participa conmigo en este movimiento. Escucho más de lo que hablo. Y escucharlo simplemente tiene que ver con el oído. Tiene que ver con la observación también. ¿Qué estás viendo? Hazle caso a eso que ves. Pero no hazle caso en una cuestión de sumisión. Hazle caso en cuestión de advertencias, señales, objetivos. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, la señal no te gusta, pues trabaja para que esa señal no siga manteniéndose en el camino y la quitas. Así vivo como satanista, conociendo que tengo la capacidad intelectual y espiritual para hacerle frente a todo lo que se me presente, absolutamente a todo. Lo único a lo que no le voy a poder hacer frente es a ese momento en el cual ya no pueda respirar. ¿Y me entienden? Pero mientras esté respirando, todo tiene solución. Todo. La vida de un satanista no tiene nada que ver con las fantasías baratas que nos han vendido. No tiene nada que ver con los pactos. No tiene nada que ver con las ventas de almas. No tiene relación con ese pensamiento de estar en contra de, llámese como se llame, partidario del Dios monoteísta. El Dios monoteísta tiene su realidad, tiene sus formas, tiene sus protocolos. Y contrario a otros tiempos, en que la gente era obligada a estar en esos lugares, ahora no. Ahora habrá gente que se acerca a esos medios del Dios monoteísta por su propia voluntad. Y si lo hacen por su propia voluntad, conscientes o inconscientemente, conocedores o no conocedores, es su decisión y la respetamos. Que si están equivocados, bueno, pues seguramente están equivocados. Pero no es algo que tú le tienes que decir, ni yo les tengo que decir, porque mi vida como satanista se basa en enfocarme en mí. Y si alguna persona está en el cristianismo y yo percibo que esa persona está equivocada, no soy el idóneo para ir a decirle que está equivocada, que ese lugar no le corresponde. Yo no tengo ninguna autoridad moral para tal, pero esa persona en algún momento se va a dar cuenta. Y supongamos que esa persona que está en el camino del Dios monoteísta, llámese como se llame la corriente, ese camino le ayuda a ser mejor persona, le ayuda a sacar lo mejor de sí. Si tener esa vida con el Dios monoteísta le ayuda a potenciar sus habilidades y a vivir en paz, esa persona está exactamente en el lugar correcto. Todas las personas que están en un lugar y ese lugar saca lo mejor de sí, están en el lugar correcto. Entonces, si el satanismo que promuevo no tiene nada que ver con estarme peleando con Dios en sus diversas modalidades, debe quedar claro que el satanismo que promuevo es un satanismo consciente, donde el enemigo no se trata de otra figura dífica, se trata de nosotros mismos. Ese es el principal enemigo, esa es la principal fuente de degradación del ser humano. La principal línea de degradación del ser humano es que no tenemos conocimiento de nosotros mismos. Esa es la principal línea. Y el no conocernos tiene distintas manifestaciones. ¿Cómo se degrada una persona? Entre otras cosas, arrastrando su dignidad. No creo en un satanista arrastrado, no creo en un satanista que deja que pisoteen su dignidad, no creo en eso. Sin embargo, hay satanistas que dicen, yo soy satanista, la vida no me ha tratado bien, la gente que me rodea no me ha tratado bien y me siento satanista. ¿Y quién soy yo para decirle que no es? ¿Quién soy yo para decirle tú no eres satanista? ¿Quién?
Creo en un satanista fuerte, de mentalidad fuerte. Creo en eso. Esa es la visión que tengo. De un satanista que cuida su dignidad y cuida su reputación. Ojo con ese otro término, reputación. Y no vivimos de la opinión de los demás, pero si hay una reputación nuestra hacia nosotros por parte de muchas personas sobre algo que no estamos haciendo bien, seguramente tienen razón y no nos hemos dado cuenta. En este camino me gusta pensar que estoy en lo correcto. Me gusta pensar que lo que hago como satanista es lo correcto. Y con eso no significa que estoy poniendo en duda mi creencia. Al contrario, soy más firme que nunca. Pero me gusta pensar que eso es lo correcto. Y si el día de mañana, por alguna razón inesperada, me llegara a dar cuenta que estuve equivocado, me gusta pensar en que tendré la sabiduría para reconocer que me equivoqué. La vida de un satanista es una vida normal dentro de lo que cabe como visionario del tema. Una vida normal donde cada satanista es su propio Dios. Y eso no lo exime de tener afinidad con otros dioses. Pero la principal línea deífica es uno mismo. La vida del satanista no está basada en el romanticismo ni en los pensamientos bélicos. La vida del satanista no tiene nada que ver con el narcisista tradicional o conocido. Hay una diferencia entre tener un ego muy grande y otra en que busquemos la satisfacción del ego a través de actitudes narcisistas relacionadas con hacerle daño a otras personas o sentirnos superior a otras personas. Y una de las líneas que muchos satanistas no han entendido y que lo siguen practicando y que los pone en ese escenario narcisista es el hecho de sentirse superiores a los demás y creer que los demás están para servirle. Y cuando esas personas no están para servirle, entonces inventan crear estrategias de manipulación para que esas personas que no son otra cosa más que sus víctimas, porque son unos vampiros psíquicos, esas personas que están en su entorno y que de pronto se quieren alejar, este satanista narcisista hace lo necesario para hacerles creer que está en una situación amigable o en unas condiciones amigables, para manipular, para alimentarse de la energía de tal o cual persona. Y en el medio del satanismo, líderes tienen estas características, que drenan la energía de las personas que les rodean, con la única intención de satisfacer tu ego. Mi ego me protege, mi ego me crea una coraza en la cual yo no puedo ser afectado o muy difícilmente sería afectado por temas emocionales, sentimentales o contextos de problemas en el exterior, difícilmente, porque traigo una protección dentro de mi realidad, pero ese ego no me domina y ese ego no se satisface a través del mal que se le puede causar a otras personas. Mi ego no se satisface con aceptación o sumisión de otras personas, no necesito eso. Como satanista yo sé lo que quiero y sé hasta dónde llega mi ego. La vida de un satanista puede ser buena o puede ser mala. La vida de un satanista puede ir hacia donde cada satanista, cada personaje quiera. Lo que haga en ese camino es responsabilidad personal. No es los satanistas son malos, no es los satanistas son buenos, es la gente mala existe y la gente buena existe. Y una visión que tengo es que es más la gente buena que la gente mala. Lamentablemente los que llaman la atención son los malos, pero la gente buena abunda. Creo en ese satanismo, en un satanismo de luz, un satanismo que nos eleva a nivel de conciencia. Creo en ese. Creo en un satanismo de respeto, creo en un satanismo de libertad, creo en un satanismo que sí puede contener elementos filosóficos y espirituales de otras corrientes de pensamiento, pero no deja de ser satanismo, porque las bases del satanismo están fundadas en la rebeldía, en ser adversario, en ser un opositor. Y cualquier corriente de pensamiento que manejes, cualquiera, ninguna fue primero que la esencia del satanismo, ninguna. Llámale como le llames. Me atrevo a decir que todas las corrientes de pensamiento, llámese como se llame, desde los tiempos de los egipcios, de los tiempos de cualquier época, incluso hasta los tiempos modernos, con nuestros gurús o nuestros coaches y con personajes que hablan del crecimiento y todo lo que conlleva en cuestión de desarrollo personal y terrenal, etc. Todos tienen elementos del satanismo.
Y dentro del satanismo habrá personas que vemos personas que llevamos la vida en un escenario espiritual, de culto, de veneración a estas figuras, llámese Lucifer e incluso Satán. Pero es nuestra visión. Pero cualquier persona que quiera ser parte o sea parte de este movimiento, aunque no participes de la forma de culto y en sí mismo se denomine satanista, está en lo correcto. El satanismo es un estilo de vida, no una moda. El satanismo precede a todas las corrientes de pensamiento en las que puedas pensar. El satanismo ya existía, el satanismo significa rebeldía, significa ser opositor, adversario. Rebeldes, opositores y adversarios existen desde siempre. La vida del satanista no tiene que ser buena o mala según la aprobación o desaprobación de la gente. La vida del satanista simplemente tiene que ser, simplemente es. Y en ese proceso de es, cada quien va a definir qué le agrega a ese es. Bueno, malo, difícil, complicado o saludable, constructivo, evolutivo. Cada quien definirá cómo sería su vida como satanista. Te hablo de la mía, una vida que transcurre dentro de los términos normales con la característica de lo que para mí es algo normal. Así vivo y vivo en paz. Soy satanista. Éxitos.